Shalom Alejem, estamos estudiando este hermoso libro que es el libro de Proverbios, donde hay tanta orientación, tanto consejo que nos permite caminar muchísimo mejor en este mundo lleno de tanta adversidad, de tanto obstáculo para transitarlo de forma correcta. Vivimos en un sistema que es opuesto a aquello que el Eterno ha establecido, y se necesita mucha determinación y firmeza de convicciones para caminar apegado a aquello que el Eterno nos imparte y de esta forma actuar correctamente, caminando en santidad. En este libro de Proverbios hay muchas cosas que nos establecen y pueden ser de gran bendición para nuestra vida si prestamos atención y buscando la verdad, no solo para conocerla, sino para obedecerla y practicarla, podremos encontrar en este libro joyas que son valiosísimas para efectos de una vida agradable al Eterno. En el capítulo 2, que es el que estamos estudiando, en el verso 12, dice de la siguiente forma: la sabiduría te salvará del camino de la maldad, del hombre que habla falsamente. Cuando en el proverbio nos enseñan que la sabiduría nos salva del camino de la maldad, es una gran verdad siempre y cuando caminemos conscientemente de la presencia del Eterno en nuestra vida. Cuando nosotros caminamos entendidos que el Eterno está con nosotros en todo momento. Esto nos hace ser vigilantes y prestar atención a la forma de proceder. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud debe ser por completo apegado a aquello que el Eterno ha establecido para llegar a ese nivel espiritual que nos permita acercarnos y ser uno con Él. Cuando hablamos del camino de la maldad, que es un camino peligroso, Metzudat David lo interpreta como un camino de herejía. Y entendemos que la herejía es todo aquello que nosotros podemos agregar a la vida, dándole el carácter de importante, de correcto, cuando le damos una posición o un puesto de que es algo relevante para efectos de nuestra vida espiritual. De allí las diversas doctrinas que establecen conceptos sin fundamentos y al no estar regidas por este manual de instrucción que es la Tanaj y sobre todo las instrucciones del Eterno en la Torá, son huecas, son vacías. De allí las herejías porque es todo lo que se le va agregando como si fuera algo que el Eterno nos demanda cuando no es así. Diferente a la apostasía, que es cuando nosotros incurrimos en una falta, que el Eterno nos libre de ello, en el cual le estamos restando, quitando aquello que el Eterno ha establecido. En este caso, cuando nosotros invalidamos, abolimos o dejamos sin efecto algo, estamos incurriendo en una apostasía. Acá nos enseñan en relación al camino de maldad, que los pensamientos profundos basados en la Torá nos ayudan a liberarnos de la seducción de las fuerzas del mal. Recordemos que el mal no solamente es la forma como espiritualmente opera afuera, creando todo aquello que genere una tentación, una atracción. De esta forma trata de alimentar, trata de motivar lo que internamente nosotros tenemos y en este caso utiliza algo que es el Yetzer Hará, que es la mala inclinación. Quiere decir que nosotros tenemos una inclinación hacia el bien y una inclinación hacia el mal. El problema es que muchas veces nutrimos o alimentamos más una que otra y en este caso es la del mal, que hace que sigamos transitando en función del alma, de sus deseos, de sus anhelos, de todo aquello que le gusta del mundo
Y esto lo va pegando, lo va uniendo más a este sistema que es contrario a la Torá. Esto trae como resultado que la persona, en vez de desconectarse para unirse más al Eterno, lo que hace es que se aleja más del Eterno. Cuando yo me alejo más del Eterno, me estoy también alejando más de mi esencia espiritual. Por lo tanto, yo estoy generando impurezas. Las impurezas son como capas que revisten el alma. Y estas impurezas se van adquiriendo en la medida que va pasando el tiempo. O sea, nosotros nacemos con un alma pura, pero en la medida que vamos creciendo, el entorno donde vivimos, nuestra familia, la ciudad, la cultura, la idiosincrasia, nos va bombardeando con ideas, con puntos de vista, con criterios y con todo aquello que se va almacenando y que de acuerdo a nuestra forma de ver las cosas podemos ir asumiendo y haciendo parte de nuestra vida todo esto. Y eso se va a transformar en la personalidad o va a ayudar al desarrollo de la personalidad, pero con esto también el carácter. Ya que el carácter es algo que nosotros adquirimos y no nacemos con él, todo lo que nosotros vamos tomando de lo exterior será un elemento de cooperación para fomentar el carácter. De allí el cuidado que debemos tener con todo esto. Así pues, el Yetzer Hará, que es la inclinación al mal, va tomando fuerza y la inclinación al mal utiliza como elemento de cooperación para destrucción del ser humano el dimión o la imaginación. Por eso los anhelos, los deseos que son de este mundo son agradables a la vista y al oído, y de esta manera van alimentando el alma y van fortaleciendo todo esto, generando grandes apegos. Mientras más me voy apegando a esto, yo me estoy haciendo más impuro y me estoy llenando de esos velos, de esos kelipot, que son los que impiden que yo capte la verdad. Entonces yo transito en una realidad, que es lo que el mundo me ofrece, y en ella episodios llenos de grandes espejismos que me van seduciendo, me atraen, y de esta manera me van apresando. El objetivo, y de allí que la sabiduría nos salva del camino de la maldad, es poner en práctica, y en esto es que consiste el estudio de la Torá, poner en práctica aquello que se estudia para que nosotros podamos salvarnos del camino de la maldad. Porque de esta forma nos vamos desconectando de este sistema, vamos renovando nuestra mente, cambiando nuestro sistema de creencia, nuestro juicio de valores, rompiendo con paradigmas. Y eso hace que la impureza, que son como cáscaras, vayan cayendo, y al mismo tiempo los kelipot, que son los velos, también se destruyen. En la medida que yo voy destruyendo los velos que me muestran una realidad, yo puedo acercarme o apreciar mejor la verdad. Caminando en la verdad, yo me estoy entonces empezando a regir por un sistema celestial, que es el objetivo. Y allí se debe centrar nuestra tarea diaria. Por lo tanto, acá en Proverbios nos dicen que los pensamientos profundos basados en la Torá, nos ayudan a liberarnos de la seducción de las fuerzas del mal. El Siftei Da'at dice que el instinto del mal, o el Yetzer Hará, encuentra su cultivo en un corazón carente de sabiduría. O sea, ¿dónde va a encontrar el Yetzer Hará todo aquello que lo ayude a crecer? En el corazón del hombre que carece de sabiduría, porque a pesar de que tiene un conocimiento, no está consciente de lo que ha adquirido y no camina conforme a lo aprendido.
O sea, la persona va alojando información en su intelecto, pero eso no redunda para nada, porque se aloja en el alma y simplemente tiene un conocimiento, pero su vida no camina en coherencia con el conocimiento que tiene. Por lo tanto, su práctica, su estilo de vida, no va en concordancia con todo lo que sabe. Esto nos muestra que la finalidad del estudio es encontrar la brújula o la forma de direccionar nuestra vida de forma correcta, agradando al Eterno, a través de un comportamiento, de una conducta, de una actitud que sea semejante a Él para poder reflejar su imagen. En eso consiste todo esto. Dice el libro de Proverbios, hablando del camino a la maldad, lo que comentan los sabios, que de manera similar se expresa Rambam, Maimónides, al afirmar que actitudes inmorales se fortalecen en un corazón falto de Torah. Entonces, la falta de Torah no solamente va a ayudar o se va a transformar en el cultivo donde se desarrolla la inclinación al mal, sino que también van a fortalecer un alma no procesada, no renovada, que empieza a afirmar actitudes inmorales. Y esto es la falta de Torah. Y cuando decimos falta de Torah, no es falta de conocimiento, sino falta de llevar a la práctica, de ser parte de ella a través de nuestras acciones que reflejen lo que realmente conocemos. No es lo que yo aprendo lo importante, sino la forma como yo practico o como aplico aquello que he adquirido. Entonces, de nada me vale conocer mucho si no llevo a la práctica lo mucho que conozco. Quiere decir que para nosotros lo relevante es cuánto de aquello que estamos aprendiendo lo estamos llevando a la práctica. Y eso es lo que se va a traducir en esa sabiduría que es la que nos va a apartar del camino del mal. Acá mismo, en el verso 12, no solamente nos dicen que la sabiduría te salvará del camino de la maldad, sino que también del hombre que habla falsamente. Según Rashi, se trata de herejes que tratan de confundir a los creyentes, tergiversando las palabras de la Torá. Y esto es algo muy común porque vivimos en un medio con tantas ideologías, con tantos sistemas de creencia, con tantas doctrinas, con tantas religiones que debaten, que pelean, asumiendo que cada una posee la verdad absoluta y que los demás son falsas doctrinas, cuando vemos que solamente hay un mensaje dado por el Eterno que está en la Torá, y todo lo que esté fuera de la Torá no es verdad, aunque la persona lo aprecie como verdad, aunque sea aceptado socialmente o en el ámbito religioso, no se transforma en una verdad. La verdad es todo lo que la Torá establece, aunque las personas actúen de espalda a ello. Y la mentira, por más que las personas lo crean y puedan ser una mayoría, jamás va a ser una verdad. Siempre será una mentira porque carece de fundamento. Las palabras de la Torá son importantes porque son las que trazan el sendero para que nosotros aprendamos todo lo que el Eterno ha establecido para caminar semejante a Él. ¿Cómo se puede caminar en semejanza al Eterno para reflejar su imagen? Cuando vemos nosotros las cualidades que Pablo en su momento llega a definir como frutos del Neshama o fruto del Espíritu, que es el hombre interior de cada ser humano que a través de estas cualidades empieza a potenciar una verdadera vida agradable al Eterno. Cuando la persona ve sus cualidades positivas, la integridad, la humildad, la bondad, el perdón, la empatía, la mansedumbre, todas estas cosas,
y las practica, o sea, haciéndose consciente de todo esto y la importancia de vivir conforme a ello, y de esta manera va disminuyendo las cualidades negativas, el odio, el rencor, la ira, el irrespeto, el orgullo, la soberbia, todos estos elementos, la persona se va acercando más al Eterno y va purificando más su alma. O sea, se está acercando más a la esencia de lo que originalmente era la persona al ser creada, a imagen y semejanza del Eterno. De esta manera, si somos respetuosos y el Eterno, su esencia es el respeto, tenemos algo que nos conecta. Si nosotros caminamos siendo humildes y el Eterno, su esencia es la humildad, tenemos otro elemento que nos conecta. Y así vamos trazando puentes de conexión espiritual con el Eterno. Pero de la misma forma, si el Eterno es humilde y nosotros caminamos en soberbia, nos alejamos. Y eso es lo que debemos tener en cuenta si realmente queremos ser hijos del Eterno con fundamentos. Porque muchos pueden decir que son hijos del Eterno. Y eso es sencillo. El problema es serlo. El problema es demostrarlo. Caminar conforme a ello. Que la gente pueda ver a alguien que actúa diferente en medio de una sociedad que se está corrompiendo cada día más y atenta contra lo celestial. Por eso, Rashi habla de que se trata de alejar de todos aquellos que hablan falsamente, que confunden a los creyentes, que tergiversan las palabras de la Torá. También Malbim considera que se refiere a personas que afectan los principios de la fe. Estamos hablando del verso 12 de la segunda parte que dice que la sabiduría nos salva del camino de la maldad, pero también la sabiduría nos salva del hombre que habla falsamente. Rabí Jacob Moshe Harla opina que tratan de probar al hombre en cuanto a su apego a la sabiduría. De hecho, él sostiene que el ser humano mismo es tortuoso y a veces retorcido. Dos fuerzas lo gobiernan, que es lo que hablamos previamente, la inclinación al mal y la inclinación al bien. A veces la fuerza del bien, que es el Yetzer Tov, es la que logra superar a las debilidades, pero en otras ocasiones es el mal o el Yetzer Hará quien sale victorioso. Todo dependiendo a quién alimentemos más, es la forma como vamos a transitar porque mostramos quién nos gobierna. No es lo que yo digo ser, es lo que yo hago, lo que muestra realmente quién soy. El Gaón de Vilna se refiere a este mal personaje como el falso que engaña con sus palabras y artificios, dando malos consejos. Entonces, por un lado, el Malbim se refiere a personas que afectan los principios de la fe y del cual debemos cuidarnos. Personas que enseñan o hablan de ciertas cosas utilizando supuestamente lo que conocemos como la Biblia, pero que no tiene un fundamento. O sea, cuando saco yo de la Biblia cosas para sustentar más bien mis puntos de vista, yo estoy incurriendo en esto. Yo estoy afectando los principios de la fe. O lo que es igual en la teología, la persona está haciendo una eisegesis. O sea, está buscando que la Biblia diga lo que él piensa y no al revés, que sería una verdadera exégesis. Entonces, si la persona actúa afectando los principios de la fe, quiere decir que esta persona no tiene temor al cielo. Entonces la sabiduría nos va a ayudar a salvarnos de hombres que hablan falsamente, aunque puedan utilizar la Biblia y utilicen el carisma, la empatía y una serie de medios que han traído del mundo para llamar la atención y de esta manera obtener seguidores. Ese mensaje es un mensaje que es contrario,
al Espíritu del Eterno, a la verdad del Eterno, que es la que nos hace libre y debe guiar nuestro camino. El Gaón de Vilna se refiere a este mal del cual la sabiduría nos salva, a el falso que engaña con sus palabras y artificios, dando malos consejos. Si hay algo difícil de aportar, es un consejo, porque jamás podemos ver el mundo como lo ve aquel que nos pide el consejo. O sea, cómo entrar en la mente de esa persona que en medio de un problema o la adversidad nos pide un consejo, cuando no sabemos cómo se interpreta a sí mismo ni al mundo. Cómo poder ser objetivos o dar el mejor consejo o el más apropiado si no sabemos cuál es su enfoque. Por lo tanto, lo que podamos decirle, la persona pudiera interpretarlo diferente al espíritu con el cual estamos diciendo algo. O sea, pudiera deformar la intención de lo que llevan las palabras que nosotros estamos dando como consejo. El consejo es algo que nos puede ayudar muchísimo cuando nosotros tratamos más bien de abrirnos y en vez de que la persona pueda entrar a conocer nuestra mente, más bien nosotros podamos salir de la nuestra para conocer cómo esa persona piensa. Porque el problema lo tenemos nosotros y quiere decir que la forma de pensar nuestra es errada. Entonces, si yo no estoy pensando correctamente, debería cambiar mis pensamientos o debería renovar la mente, como dice Pablo, y de esta forma más bien buscar cómo piensa esa persona, cómo piensa este hombre que considero sabio, que considero alguien preparado, con madurez espiritual, que es un gran guía, que aporta grandes enseñanzas, para entonces nutrirme de todo lo que esta persona posee y que esto me ayude a incrementar mi nivel de conciencia para poner en práctica y vivir conscientemente o despierto frente a las verdades del cielo. De esta manera, entonces me voy a alejar de un mal consejo. El problema es que muchas veces los consejos, cuando se emiten, no es lo que la persona a veces espera. Quiere decir que aunque el que pide el consejo sabe hasta cierto punto que está actuando de forma incorrecta, lo que se le dice trata de filtrarlo de acuerdo a su sistema de creencia que entorpecen la efectividad del consejo. O sea, yo busco un consejo que me ayude y de alguna manera yo puedo ver que estoy caminando de forma incorrecta, pero el consejo que me dan es como si minara, como detonara bombas internas en mi vida y esto activa un mecanismo de defensa y yo simplemente rechazo el consejo. O sea, yo estoy buscando un consejo que se parezca o que sea semejante a lo que yo creo o pienso, a pesar de que estoy buscando consejo, porque asumo que no estoy haciendo las cosas bien. Es un asunto bastante controversial porque el ser humano tiene esos filtros y sin darse cuenta están actuando en su contra. Y el objetivo es que la persona pueda caminar lo mejor posible, que la persona pueda ver las cosas y por muy dura que sean, asumirlas. Pero las personas cuando buscan un consejo, queriendo conocer la verdad, a veces no miden el impacto de esa verdad que van a recibir. O sea, ellos se hacen como que una idea de la verdad. Y cuando llega la verdad, los confronta y quedan expuestos delante de ella y lo que hacen es rechazarla. Hay personas que no ven la verdad, pero hay personas que la ven y la rechazan, porque es muy fuerte.
y es fuerte por el nivel de orgullo, de soberbia que tiene la persona, y le es difícil poder aceptar que está muy mal, que camina de una forma que atenta contra el cielo. Y como él tiene un concepto de sí mismo que, bueno, sí, tiene problemas, pero de pronto pensará, no estoy tan mal, y cuando llega el consejo le está diciendo, no, tú estás muy mal. Y eso es allí donde la persona como que se siente sacudida. Entonces como que no, yo voy a buscar otro consejo. Entonces esa comezón de oír, de querer buscar que me digan lo que yo pienso. Y es como que, bueno, si estás mal, pero no tanto, y tratan de justificar el mal, y eso se transforma en un bálsamo para aquella persona que se autoengaña. Esa persona entonces recibe este consejo carente de fundamento, pero que es agradable a su oído, y sigue caminando de esa forma sin darse cuenta que está alimentando su mala inclinación. Y eso entorpece por completo su crecimiento personal y atenta contra su desarrollo espiritual. El verso 13 de este capítulo nos dice: estos hombres abandonan los caminos de la rectitud para andar por sendas tenebrosas. Estos hombres, ¿a qué se refiere? Entonces, Rabenu Yona dice que la rectitud incluye todas las buenas cualidades del ser humano. Entonces dice, estos hombres abandonan los caminos de la rectitud, o sea, están abandonando todo aquello que lo ayude a desarrollar una buena cualidad. Si la persona está abandonando el camino de la rectitud, o sea, le está dando la espalda a el trabajo interno para unas buenas cualidades, sin darse cuenta, la persona se está alejando del Eterno. La persona se está distanciando del Eterno. Y mientras más me aleje, mientras más me distancie, eso se transforma en muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando el ser humano se aleja por completo y corta su relación con el cielo. Y muchas personas de pronto no están conscientes de ello. Y creen que a pesar de que cometen ciertas faltas, piensan, no, el Eterno está conmigo, porque el Eterno ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso se oye tan bonito cuando oímos decir, el Eterno ama al pecador, pero aborrece al pecado. No, no es así. El Eterno no ama al pecador. El Eterno ve al pecador como alguien que está atentando contra sus principios, pero que también está atentando contra su vida. ¿Cómo amar a alguien que no tiene el respeto y el temor al cielo y obviamente no ama al Eterno? Son cosas que muchas veces se dicen y se oyen muy bonitas, pero carecen de fundamento. Nuestro deber ser es mostrar al Eterno que realmente lo amamos cuando nosotros deponemos nuestra actitud al cambiar conductas o comportamiento y querer que nuestras cualidades reflejen las cualidades del Eterno. Que si Él es la esencia de la humildad, yo caminar siendo humilde, y eso nos une, eso nos conecta, y de esta manera yo puedo reflejar su imagen. Entonces, cuando habla de estos hombres, Rabenu Yona dice que la rectitud incluye todas las buenas cualidades del ser humano. Entonces, si alguien quiere caminar en rectitud, debe buscar o estudiar las cualidades y empezar a atender su vida conociendo su mundo interior, y de esta forma, entonces, trabajar en cualidades positivas para que su comportamiento y conducta sea semejante al Eterno y poder revelar la imagen del Eterno. El Gaón de Vilna explica que hay caminos y hay sendas. Estas últimas, hablando de las sendas, son más estrechas,
Por ella van los justos y piadosos. Los caminos son más amplios y por allí andan los malvados. Por ejemplo, en hebreo, cuando hablamos de sendas, hablamos de la palabra mesilat. Incluso hay un libro que se llama Mesilat Yesharim, el camino, aunque no es la forma correcta de traducirlo porque sería la senda de los justos o la senda de la gente que camina correctamente, porque la palabra es yashar. Yashar es alguien íntegro, alguien recto, alguien verdadero, alguien que camina siempre apegado a principios. Entonces, cuando habla de Yesharim, que es en plural, está hablando de gente íntegra, de gente correcta, de gente recta. Entonces, si es Mesilat, es la senda de los íntegros, la senda de la gente pura, la senda de la gente que actúa correctamente. Esa es la forma de hacerlo. Yehoshua en su momento dijo que esta senda es estrecha, que es lo mismo que el Gaón de Vilna está mencionando. Y esta senda que es estrecha o que es angosta es la verdad que muchos están buscando, pero pocos hallan. ¿Por qué pocos hallan la verdad? Porque están buscando algo que se asemeje a lo que ellos aman, a lo que ellos anhelan, sin darse cuenta que lo que aman viene del mundo, viene del sistema que es diferente al espiritual, al del cielo, a la verdad que el Eterno establece. Y si estas personas que están buscando la verdad porque tienen esa inquietud, esa curiosidad, o sea, hay algo dentro que los empuja a la verdad, pero no encuentran el verdadero camino que los guía a la verdad, no encuentran a alguien que le enseñe la verdad, o incluso cuando lo encuentran pudieran darle la espalda porque no está ajustada a sus criterios, cuando deberían ir primeramente cuestionando sus conceptos, cuestionando sus prácticas, cuestionando sus creencias, porque eso es lo que nos abre a recibir una verdad. Si no, yo voy a ir ya con ciertos prejuicios, con ideas preconcebidas, y eso no me ayuda en nada. Entonces, cuando el Gaón de Vilna explica que hay caminos, y estos son los espaciosos, por donde transita mucha gente, es diferente a sendas, que es Mesilat. Entonces, al igual que Yehoshua, que lo dijo primero, Mesilat como senda es algo más estrecho. Y dice el Gaón de Vilna, que por ellas van los justos, los piadosos. Mientras que por los caminos son más amplios, por allí andan los malvados. Y es evidente, porque el malvado se alimenta de todo lo que va viendo en el mundo. El que es piadoso, el que es justo, el que es recto, el que camina en integridad y transita por esta senda, es una persona con un sentido espiritual muy agudo, para discernir realmente y buscar qué cosas hacer o no hacer. Es alguien que trata de agradar al Eterno en todo, de santificar su vida, de elevarse para estar en condiciones que le permitan poder ser parte del reino. Esto es lo que nosotros vemos en este verso 13, cuando dice que estos hombres abandonan la senda de la rectitud para andar por caminos tenebrosos. ¿Ok? Ahora, vemos luego en el mismo verso 14, para ver, en el verso 13, en el verso 13 dice, para andar por sendas tenebrosas, para andar por sendas tenebrosas. Cuando nos hablan de las sendas tenebrosas, nos enseñan que representan al mal y las desgracias.
al dejar la senda de la rectitud, dejan la luz que proviene de la Torá. Los hombres que se apartan de ella se sumen en la oscuridad. Y esto es lo que nosotros vemos regularmente. Hay una enseñanza en nuestro canal Caminando en la Torá que se llama Santifícate a ti mismo. Santifícate a ti mismo. Si no me falla la memoria. Y nos ayuda a ampliar todo este concepto. Nos ayuda a ampliar muchísimo esto. Si usted quiere profundizar mucho más, entonces yo le recomiendo que busque esta enseñanza y de esta forma pueda ampliar aquello que se está enseñando. Entonces las sendas tenebrosas representan al mal y la desgracia. Ahora, este camino tenebroso que representa todo esto, ¿cómo pudiera ser una opción para una persona? Es una opción porque la persona no ve más allá, porque la persona tiene una ceguera que no le permite captar la verdad, porque está preso en la realidad. La realidad es muy subjetiva, la realidad es como un espejismo que nos está mostrando aquello que anhelamos, aquello que queremos, y de esta forma sigue alimentando la mala inclinación, la sigue nutriendo. Y es allí donde está el problema. El verso 14 dice, los que se deleitan en hacer el mal, los que se deleitan en hacer el mal y disfrutan la perversidad. Esto sí es algo que llama poderosamente la atención. Los que se deleitan en hacer el mal. Aspiran solo a provocar el mal y al decir de él mismo. O sea, Mesudat David dice que son personas que no se preocupan por el castigo que finalmente habrán de recibir. O sea, a pesar de que la gente pueda leer que vendrá un juicio, que todos tenemos que presentarnos frente a este tribunal, que todos vamos a comparecer, la gente no vive consciente de ello o no vive caminando para estar preparado para ese momento. O sea, la ceguera es tan fuerte que no ven más allá. Y esto hace que las personas se deleiten en hacer el mal. Y esto quisiera aclararlo porque muchas personas pudieran pensar que deleitarse en hacer el mal es en robar o en que alguien asesinó, en que alguien hizo esto o lo otro. No, deleitarse en hacer el mal no solamente es eso, que es obvio. Deleitarse en hacer el mal es caminar en todo aquello que es contrario a la Torá. Aquello que la Torá nos dice que hagamos y nosotros no hacemos por nuestros puntos de vista. O porque tenemos un sistema de creencias que no avala lo que la Torá establece. Porque asume que está abolida. Porque dice, bueno, porque vamos a guardar Shabbat. O porque vamos a celebrar esto. O porque vamos a hacer aquello. Cuando el mismo Yehoshua dijo que él no vino para invalidar o para abolir ni siquiera una iot, que es la letra más chiquita, ni siquiera para cambiar algo tan insignificante, tan pequeñito como eso. Sin embargo, a pesar de que el mismo Yehoshua dice que no piensen que él vino a hacer eso, hay personas que no solamente lo piensan, también lo enseñan. Y esos son los que se deleitan en hacer el mal sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque les gusta tanto su enseñanza que se deleitan en aquello que predican y lo que están predicando atentan contra los principios que sustentan todo este mundo y que proviene del cielo. O sea, del cielo se emana la verdad. De este mundo, la realidad. Cuando una persona camina conforme a lo terrenal, está preso a la realidad, pero ignora por completo la verdad, aunque cree tener la verdad. Por eso,
muchas personas piensan tener la verdad absoluta cuando lo que tienen son puntos de vista y opiniones. Y las opiniones están basadas en lo que la persona cree sin tener un fundamento. Simplemente lo supone, simplemente le gusta o cree que es así y asume que eso es suficiente o justifica lo que ellos creen y así lo dicen. Entonces, cuando alguien se deleita enseñando todas estas cosas, es alguien que actúa en maldad. Vemos nosotros en Mateo capítulo 7 que se nos enseña que hay muchas personas que van a llegar a ese momento en el cual todos vamos a comparecer y rendir cuentas diciendo Señor, Señor. Y van a pensar que ese currículum de todo lo que hicieron en este mundo, profetizando, echando fuera demonios y haciendo todas estas cosas, es garantía de una vida espiritual o refleja una vida en santidad. Y resulta que no es así. Hay personas que no meditan en estos versos. Pareciera que tacharan esto porque de alguna forma le están diciendo que se están haciendo expertos en el camino equivocado o en la enseñanza incorrecta. Ellos quieren dar un espectáculo, ellos quieren dar un show, tener seguidores, tener una posición, ganar el aplauso, la honra del hombre. Y eso no se gana trabajando su mundo interior, trabajando sus cualidades, sino dándole al público lo que el público espera. Y cuando tú le das al público lo que ellos esperan, tu mensaje está comprometido. Tu mensaje tú lo vendes. Entonces, un pueblo que tiene comezón de oír y que es selectivo para entonces prestar atención a aquello que le agrada de acuerdo a un alma no renovada, y alguien desde el púlpito que está enseñando o predicando lo que ese público quiere, no están haciendo nada en pro de mejorar, de cambiar, de crecer. Al contrario, están atentando contra todo esto. Y es allí donde entra lo que dice el verso 14. Los que se deleitan en hacer el mal. Porque Yehoshua en Mateo 7:21 en adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre está expresada en la Torá. Allí dio todas las instrucciones. Y esas instrucciones no se están acatando, no se están asumiendo. Al contrario, se enseña en contra de ello, mostrando que están abolidas o incluso dicen el Antiguo Testamento y de esta forma sentencian o decretan la muerte de aquello que el Eterno estableció. Están estableciendo que ya eso no tiene cabida, que ya eso no existe, que pasó. Y por eso un Antiguo y un Nuevo Testamento. Y esto es lo que daña, o esto es lo que pervierte el mensaje, porque lamentablemente se están siguiendo puntos de vista que están lejos de la verdad. Dice Yehoshua, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero miren cómo termina diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad. El proverbio nos está diciendo, los que se deleitan en hacer el mal. Yehoshua a estas personas que estaban haciendo todo esto, que es aplaudido, honrado y alabado para el mundo religioso, para Yehoshua, para su perspectiva o la forma como interpreta esto, son personas que son vistas como hacedores de maldad. Entonces lo que la religión aplaude, Yehoshua rechaza. Lo que la religión busca y le agrada, es lo que Yehoshua detesta y enseña en contra de todo esto. Porque esas personas son hacedores de maldad. Dice luego, y disfrutan la perversidad. El Yesoja Malhut
el Yesod Malhut, o los fundamentos del reino, señala que estos malvados festejan cuando el bien se transforma en mal. Creen que encontrarán regocijo en la penumbra, mas solo verán desgracia y dolor. Ay de ellos y de su alma. Para finalizar con el verso 15, dice, sus caminos y acciones son torcidas. Sus caminos y acciones son torcidas y se descarrían en sus senderos. Qué lamentable que una persona no se percate de cuánto daño se hace a sí mismo malogrando su vida por hacer lo que le agrada, aunque aquello que le agrada detesta al Eterno que dicen amar de labios. No en vano lo que dice el profeta, de labios me honran. Y es verdad, la gente de labios dice amar al Eterno y honran al Eterno, pero su corazón está lejos del Eterno. Porque si no buscan la verdad, y esa verdad que es la que convierte el alma, esa verdad que es la que santifica, y esa verdad es la Torá, su instrucción, porque eso es lo que traduce instrucción, si aborrecen todo esto, entonces su corazón está lejos, un corazón incircunciso. Y ese siempre ha sido el problema. Porque eso hace que la gente camine en soberbia, orgullo, creyendo que lo sabe todo, que está muy bien, que actúa de la mejor manera y no se siente evaluar a meditar. Personas que piensan que su vida es totalmente correcta y en un momento de aparente humildad dicen, bueno, sí, tengo mis defectos, mis errores, pero ni dicen cuáles son, ni tampoco tratan de mejorar y corregir lo que ellos creen que solamente tienen como error. Lo más probable es que tengan muchísimos más. El problema es que solamente ven y aceptan esos porque son los que les generan menos conflictos emocionales. Para una persona sería muy difícil aceptar o ver que está totalmente equivocado y que es un hacedor de maldad, cuando en la religión es aclamado, es afamado, o tiene mucha fama, o es aplaudido, o es honrado, tiene muchos seguidores. Entonces, él diría, ¿y esto cómo lo interpreto? Si yo soy un hacedor de maldad, ¿por qué tanta gente me sigue? ¿Por qué tanta gente está conmigo? Y piensan que por el hecho de tener muchos seguidores, eso le está mostrando cuán cierto o verdadero es el mensaje que ellos transmiten o que caminan correctamente. Bueno, no es así. Hay muchas religiones que tienen millones de seguidores y siguen enseñando una mentira. Siguen enseñando una mentira. O sea, por el hecho de que la multitud te sirva, que la multitud te aplaude, no está transformando eso en una verdad. O ese no es el aval que te garantice que tú tienes una verdad. Simplemente que estás enseñando que lo que la gente quiere está mostrando el mensaje equivocado, pero que agrada al oído de aquel que no quiere ser confrontado con la verdad. Pero el que busca la verdad, el que ama la verdad, el que quiere transitar por la senda, así sea angosta, así sea estrecha, ama esa confrontación. Ama poder sentarse a cuestionarse y asumir la verdad y mostrándose íntegro, conociendo que realmente está equivocado, que no todo lo que dice o cree viene del cielo y es una verdad. Y hasta que no lleguemos a ese nivel de integridad y de ser transparente, de poder buscar la verdad y por muy dura que sea la palabra, no actuar como aquellos que le dieron la espalda a Yehoshua porque dijeron exactamente esas expresiones. Dura es esta palabra, ¿quién la puede obedecer? Bueno,
La obedece aquel que ama la verdad por muy dura que sea. La obedece aquel que ama su vida y que está consciente que debe comparecer delante del Padre y que de qué forma se va a presentar delante del Padre. Y queriendo presentarse de la mejor manera, asume la verdad por muy dura que sea. Esto lo comparo a lo siguiente para que usted lo entienda. Si usted es una persona que en la medida que ha pasado el tiempo ha tenido una postura al sentarse incorrecta, usted se dobla, todo eso va afectando su columna y eso la va desviando. Y va a llegar un momento en que la desviación se hace evidente. Y cuando usted quiere estar derecho, cuando usted quiere sentarse recto, es incómodo. Sin darse cuenta, se va doblando poco a poco hasta llegar al punto en el cual usted ha venido afectando su columna. Entonces usted va a un médico porque alguien le dice que tiene desviada la columna. Y de pronto usted va. Cuando el médico le dice lo desviada que está, usted pudiera ser alguien sensato y asumir lo que el médico le dice, o alguien insensato y no aceptar todo por completo. Sin embargo, se queda. Este médico le coloca un aparato y ese aparato es para que usted esté recto, para que su columna se enderece. Entonces usted lo acata y toma el aparato. Cuando se lo colocan al principio usted está normal, pero como el cuerpo va a querer asumir su postura desviada, el aparato se lo impide. Entonces usted empieza a ver al aparato como un enemigo, como si el problema fuera el aparato. No, el aparato es para corregir. Y mientras más incómodo o doloroso sea para usted, lo que le está mostrando es cuán deformada está su columna. Entonces la persona dice, mejor me quito el aparato. Y cuando se quita el aparato siente alivio. Siente alivio porque entonces la columna volvió a su postura deformada. Eso es lo que sucede también en lo espiritual. La persona llega con una deformación y viene la Torá que se transforma en ese aparato para corregir y dice, no la quiero. No la quiero. ¿Por qué? Porque la persona rechaza el dolor. Porque la palabra es muy dura. Porque la palabra lo confronta. Porque la palabra le muestra la verdad que no quiere aceptar de sí mismo. Porque la verdad le está mostrando cuán incorrecto está caminando y que el concepto que tiene de sí mismo es totalmente equivocado. Y que todos esos seguidores, lo que aplauden, lo que le honran, ese estatus que posee, es simplemente un espejismo. Delante del Eterno será como hojarasca. Todo eso se va a quemar. Nada de eso se va a mantener. Porque eso no posee fundamentos. Pero aquel que ama su vida y quiere y anhela corregir su columna, a pesar de lo doloroso, dice, yo voy a mantenerme firme y voy a estar con la determinación de corregir por muy duro que sea y aguanta. Y al principio va a ser doloroso, pero poco a poco va corrigiendo, se va enderezando y va a ver el cambio y cómo eso lo ayuda incluso a tener una mejor respiración. De igual manera es la Torá. Al principio es muy doloroso porque va cambiando, va tocando, va mostrando todo lo que necesita ser corregido. Pero luego que la persona lo empieza a asumir y empieza a transitar por la senda de la rectitud, por esa senda que es angosta, va a apreciar y saborear, va a empezar a saborear lo que la Torá nos está mostrando, nos está enseñando y se deleita en ella. De esta forma va a caminar mucho mejor porque le va a dar sentido a su vida.
y los objetivos que se trace van a ser en función de ese propósito por el cual fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. Y es allí donde se camina de forma correcta, donde evitamos caminos o acciones que sean torcidas y que puedan descarriarnos del sendero. Eso es necesario tomarlo en consideración. No hay lógica alguna en el hecho de transitar de forma incorrecta, porque toda su vida es una herejía o una apostasía. Usan la palabra del Eterno, pero viven en el error. Los hombres requieren del buen discernimiento y mucha sabiduría, mucho hogma, para no ser arrastrados por embaucadores quienes, habiéndose descarriado del camino correcto, disfrutan tratando de pervertir al prójimo. Es como que, bueno, yo no me voy a perder solo, que otros se pierdan conmigo. Yo no voy a caminar por esta vía como el llanero solitario. Yo necesito personas que me acompañen en esta jornada. Y de esta forma empiezan a encaminarse, de esta manera empiezan a transitar desviados y desviando a otros. Pero hay personas en este tiempo que están despertando, personas que ese despertar les hace tener mayor conciencia y están viendo que les hace falta, como el oxígeno, la Torá, y que no solamente están estudiando, la están practicando, están adquiriendo sabiduría, no están dejando espacios para el Yetzer Hará, para mala inclinación, se están apartando de todo aquello que los desvía o lo aleja del Eterno, porque están buscando una verdad que le empiece a dar sentido a la vida, porque ellos aceptaron al confrontarse que su camino tenía una buena intención, pero que no poseía fundamentos. Y por eso estas personas ahora están asumiendo las cosas de otra forma. Estos valientes son los que delante del Eterno se presentarán y tendrán un lugar y una posición en el reino y también en el mundo venidero. Los demás, como dijo Yehoshua, muchos dicen Señor, Señor y hacen grandes cosas, pero Yehoshua dijo, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad.